Hola, bienvenidos a Lactando y Más. El día de hoy estoy con Rodolfo Muriel, inmunólogo y alergólogo del ABC de Santa Fe. Y estoy muy emocionada que está aquí el día de hoy porque vamos a platicar de un tema que yo sé que a muchísimos papás les preocupa. Gracias por estar aquí, Rodolfo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar, cuéntanos un poquito de ti, pero vamos a hablar de un tema que es alergias e introducción a la alimentación complementaria. Yo te puedo decir que como mamá, cuando empecé la introducción a la alimentación complementaria me daba muchísimo miedo que mi bebé tuviera alergias. Mis hijos, como ustedes saben, ya son mucho más grandes, pero creo que esto no ha cambiado porque lo escucho en mis mamás que vienen a consulta. Definitivamente. Yo, no estamos aquí para hablar de mí. Yo soy alergólogo e inmunólogo. Estudié aquí en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de México y ejerzo en el ABC desde hace 10 años. Y me encanta la alergia y la inmunología. Y efectivamente es un tema que preocupa mucho a los papás en general. Ahora, como bien sabes, hay exceso de información y eso tampoco es lo más recomendable en el sentido que tenemos que orientarlos a dónde leer y cómo leer. Pero sí es un tema muy interesante para mí también. Y cuéntame un poquito, empecemos desde el inicio. ¿En qué momento tendría yo que introducir la alimentación complementaria? Si tengo a mi bebé, estoy en lactancia materna exclusiva o estoy utilizando fórmula, en cualquiera de los dos casos, ¿en qué momento tendría que empezar yo? En términos generales, se recomienda que sean los 6 meses, a partir de los 6 meses. Esto es porque bien sabes que la leche materna es el alimento principal, incluso hasta el año de edad, pero se sabe que a partir de los 4 a 6 meses se tienen que cumplir 3 características muy importantes. Uno es que tenga un sostén cefálico completo y del tronco preferentemente, que te pese más de 6 kilos y que tenga mínimo más de 4 meses, pero normalmente nos esperamos hasta los 6. Yo les digo a las mamás que no hay por qué correr si es muy cómodo dar seno materno, para qué correr con las papillas y las preparaciones, que disfruten sus 6 meses y ya luego vemos. Oye, y justo hablando de eso, en el momento en el que tomamos la decisión, ya decidimos a la edad que ustedes decidan con su pediatra empezar la introducción a los sólidos. Ahora hay muchísimas diferentes versiones de cómo introducirlos, que no nos vamos a meter en ese tema en este momento, pero hay algunos alimentos que yo tendría que 100% evitar, como para evitar que mi bebé desarrolle alergias más rápido o pueda tener una alergia grave a un alimento. Esa es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, porque fíjate que se creía antes que existían un grupo de alimentos llamados alergénicos, y estos alimentos se creía que se debían de evitar hasta antes del año de edad. Hoy en día se sabe que es totalmente lo contrario. Cuando tú introduces una dieta variada, incluyendo todos los grupos de alimentos, frutas, vegetales, proteínas, frutos secos, cualquier alimento excepto cosas crudas o muy condimentadas, favoreces una tolerancia inmunológica. Es decir, tu cuerpo en esas edades está preparado para recibir estos alimentos y tolerarlo. Y eso se ha visto todavía más cuando se da en conjunto con el seno materno. Y vamos a tener después otra entrevista contigo porque me gustan mucho tus temas y hablaremos un poquito de algo que sé que les preocupa mucho a todas, que si pueden comer lácteos o no. No entremos en ese tema en este momento, pero algo que les preocupa mucho a las mamás es, si yo estoy lactando y me como alguno de estos alimentos o tomo leche, ¿es 100% seguro que mi bebé va a tener una alergia? ¿O qué tan probable es que mi bebé tenga una alergia por algo que yo como mamá me como? Mira, hoy en día ha habido mucha investigación en prevención de todas las enfermedades, ¿no? Uh-huh. Y la alergia no se ha quedado atrás. Y por más de que han tratado de demostrar que el evitar o el no comer algún alimento o algún grupo de alimentos durante el embarazo o la lactancia, eso no se ha demostrado que vaya a prevenir una alergia. Es distinto cuando existe un diagnóstico médico de una alergia a las proteínas de la leche de la vaca, porque entonces sí se recomienda que la mamá elimine el 100% de las proteínas de la leche de la vaca de la dieta materna. Claro. Porque como tú bien sabes, atraviesan a través del seno materno, del pecho, la leche materna, la proteína de la leche atraviesa o pasa al bebé y entonces da síntomas. Entonces, en realidad, las mamás pudieran empezar comiendo de todo a menos de que notemos una sintomatología en el bebé. De todo. Y ahora pensando en que nosotras estamos comiendo de todo, introducimos sólidos, ¿cómo me puedo dar cuenta de que mi bebé tiene una alergia? Y también, ¿qué tan posible es? Como que siempre nos imaginamos si le da una alergia le va a pasar algo muy grave, ¿no? O sea, ¿qué tan posible es que yo le dé a probar un alimento nuevo a mi bebé y que le pase algo? ¿Y cómo sé si sí le está pasando algo y qué tan grave puede ser esta reacción? Ok.
Muy bien, en general la recomendación es introducir todos los grupos de alimentos de forma ordenada. No tiene que ser primero todas las verduras, luego todas las frutas, luego todas las proteínas. De hecho, se hace ahora más escalonado, más dinámico, más divertido para la mamá y para el bebé. Y eso hace que la dieta sea más variada desde un principio. Pero hay datos muy, muy claros. Y el 80% de las veces la manifestación empieza en la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber enrojecimiento, ronchas, comezón, que generalmente, eso es importante aclararlo, porque es muy común que algunos alimentos puedan dar un efecto de irritación local alrededor de la boca. Eso es algo muy local, muy leve, muy tenue, que desaparece en pocos minutos, incluso lo limpias y se quita. Pero si esa manifestación o esa reacción de la piel va más allá y hay ronchas en el cuello, en el tronco, en las piernitas, o hay mucho escurrimiento en la nariz, salivación excesiva, cambios en la voz, vómito, tos o incluso a veces somnolencia, eso quiere decir que el bebé está como medio ido, que no reacciona muy bien, que está como muy dormido. Eso hace sospechar de una alergia, pero quédense con la parte tal vez cutánea, que es el 80% de los casos. Una pregunta importante, porque a veces los papás que ya han vivido una alergia o que tienen una alergia en la familia y que saben que yo tuve hijos que tuvieron alergia y la verdad es que sí es un tema importante, ¿no? Creo que mis hijos cambiaron después de que yo empecé a atender las alergias. Si yo soy un papá que tengo alergia, una mamá que tengo alergias, ¿qué tan probable es que mi hijo desarrolle esas alergias o que tenga más posibilidades de tenerlas? La alergia es una enfermedad que tiene un modelo de herencia multifactorial, es similar a lo que ocurre con la hipertensión o la diabetes, es decir, no hay una causa única. La carga familiar sí es importante, la carga genética, y digamos que lo único que pasa es que yo siempre les hago la analogía o el chiste de que compraron más boletos para la rifa. Si tú tienes un papá que tiene una alergia importante o como se considera más asma o dermatitis, probablemente alergia alimentaria, tu bebé o tu niño tiene más posibilidades. ¿Cuántas más? Se ha estudiado mucho más en la parte respiratoria y en parte dermatitis atópica, pero, por ejemplo, hablando de asma o dermatitis atópica, se sabe que si tú tienes un papá con asma o dermatitis atópica, tienes 25% de posibilidades, y que si tienes dos papás, es 50% de posibilidades, o sea, ambos papás. En la alergia puede ser algo semejante en la alergia alimentaria, aunque no está tan bien determinado. Ok, y ¿esto mismo se transfiere un poquito o se ha puesto de moda? ¿O por qué de repente escuchamos tanto de alergias? O sea, yo me acuerdo cuando tuve a mis hijos, no había como tanta información al respecto, que también fue un problema porque no sabía yo que todos estos síntomas podían ser una alergia, pero ahora cada vez escuchamos a más y más personas que dicen es que yo tengo alergia a esto, yo tengo alergia a otro, y muchos más papás preocupados. ¿Es porque se ha puesto de moda o realmente sí ha habido como un incremento en las alergias? Yo creo que son las dos cosas. Sí ha habido un incremento real en las alergias en los últimos 20 años, y eso es algo completamente cierto. Esto tiene que ver volvemos al mismo ejemplo de que es algo multifactorial. Tiene que ver con la contaminación, con el estilo de vida, con el número de hijos, es decir, a menos hijos, más riesgo de alergia, menos exposición o menos convivencia con la naturaleza, el uso de antibióticos, la falta de seno materno. Es decir, son muchos factores que hacen que sí hoy en día haya habido un incremento en alergias alimentarias. Y otra cosa que te debe de pasar a ti en muchos otros temas es el acceso a la información. Es decir, ahora es tan fácil a un clic el tener la información que la gente lee más, entiende más, pregunta más y sí se diagnostica un poco más gracias a que hay más información. Yo creo que son las dos cosas. El que hay más información se diagnostica un poco más, pero sí ha habido un aumento en la prevalencia de la alergia alimentaria y de la alergia en general. ¿Qué puntos, si quisiéramos darles como puntos que pudieran ser como foquitos rojos o como foquitos naranjas de igual y tu bebé sí tiene una alergia? O sea, ¿qué podría como hacerme pensar un poquito en eso? Y si sí lo estoy pensando, ¿cuál tendría que ser mi camino? Yo dividiría esa respuesta en dos. Vamos a hablar, creo me invitaste en un tema después de alergia a la proteína de la leche de vaca, por lo cual no voy a ahondar mucho en este tema, pero sí dividiría ese grupo de pacientes, dado que los pacientes con alergia a las proteínas de la leche de la vaca suelen tener síntomas en diferentes áreas. ¿Y a qué me refiero con esto? Irritabilidad o llanto muy constante que no tiene otra explicación,
generalmente lo tomamos como más de 2 horas al día, cólicos muy intensos, a veces tienen reflujo, a veces no, pero es un reflujo que los altera, que los hace pasarla mal, que no suben bien de peso, o que son más de la mitad de las tomas, más de la mitad de la toma, más de la mitad de las tomas, o están muy estreñidos, pujan mucho para hacer popó, hacen evacuaciones explosivas y hasta llegan a tener manifestaciones en piel y respiratorias. Ese grupo de pacientes yo lo pondría aparte. Y hablando de alergias alimentarias, fuera de la proteína de la leche, hablando de huevo, trigo, soya, cacahuate, generalmente, y como pasa es así, van a casa, empiezan con su alimentación, empiezan a darle los alimentos, ya sea en papilla o en picado o en baby led weaning con el trozo entero, cuidando siempre las porciones para que no vaya a haber un atragantamiento y estando siempre ahí muy al pendiente y no dárselo en el coche manejando con el niño atrás y tú no puedes atenderlo. Tiene que ser, si quieres darle un trozo, tienes que estar tú al pendiente, ¿no? Eso creo que queda claro, pero siempre es bueno aclararlo. Pero regresando al tema están dándole, por ejemplo, una crema de cacahuate con un pedacito de galleta y entonces se lo dan y empieza con enrojecimiento, luego ronchitas, luego más ronchitas y entonces le hablan al pediatra. Entonces, casi siempre el foco rojo es la piel. Y como te decía, mi consejo es que traten de diferenciar entre solamente peribucal o en toda la piel. Todas partes. ¿Y qué tan, algo que les preocupa a las mamás es qué tan invasivo? O sea, supongamos que ya me di cuenta, mi bebé sí tiene una alergia. Y soy referida contigo para que me atiendas porque pues mi bebé tiene una alergia y queremos resolverlo. ¿Qué tan invasivos son los tratamientos o cómo te das cuenta exactamente a qué es alérgico mi bebé? Eso es algo muy importante porque los papás a veces piensan que el diagnóstico va a ser complicado, que el bebé va a sufrir y no. Para empezar, aquí nuestro aliado más importante es el pediatra y el paciente, el papá, porque es el que nos va a dar la información del evento, cómo ocurrió, si fue la primera vez que lo comió, si fue la primera y la segunda. Muchas veces eso también es una pauta. O sea, la primera vez le dieron un poquito, se puso un poquito rojo, como que dijeron, me espero tantito, una semana, lo vuelvo a intentar y volvió a pasar lo mismo. O sea, que puede haber una alergia que no te dio de inicio y te dé más adelante, toda la vida, ¿no? Eso también puede pasar, pero a veces la primera exposición como que fue una probadita y entonces solo fue un pequeño enrojecimiento y la segunda vez ya comió más y entonces ahí tuvo el evento más claro. ¿No? Pasa mucho con huevo, por ejemplo. Entonces la manera en la que se hace es, hay 2 formas de estudiar a ese paciente. A veces utilizamos las 2, depende de cada caso, pero se pueden hacer pruebas en piel, que son unos pequeños pricks, es un mini rasguño en la piel con un extracto especializado para hacer la prueba. Y la otra es en sangre. La sangre mide la inmunoglobulina E específica en contra del alimento o de la proteína del alimento. Hoy en día podemos saber no solo qué alimento es, sino qué proteína del alimento y eso cambia el pronóstico del paciente. Ok. Oye, Rodolfo, y si queremos buscarte, cuéntanos un poquito. La verdad es que sé que debe de haber muchas preguntas sobre el tema. Entonces, si alguna de ellas, si alguna mamá, algún papá que nos están escuchando en este momento quieren más información o quieren acercarse a ti para que les ayudes con su bebé, o incluso tengo entendido que también ves adultos, ¿dónde te pueden buscar? Yo estoy en el Centro Médico ABC en Santa Fe. Les paso mis redes, que no soy muy bueno en las redes, pero ahí me pueden buscar. Y en el consultorio tienen mis teléfonos y estoy a la orden. Si quieres invitarme a un programa más adelante, con mucho gusto. Para las preguntas y dudas, aquí estamos a la orden. Perfecto, mamás. Pues mamás y papás, déjenme sus preguntas, déjenme sus dudas. Les vamos a dejar la información, les vamos a dejar los números y pues les agradezco muchísimo que estuvieran el día de hoy aquí conmigo. Les mando un abrazo muy grande y gracias por escucharnos.